Come and get it. Muy buenos días, tardes y noches a todos. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, en el que vamos a estar viendo la tercera parte de la serie de videos que he estado produciendo sobre las computadoras, su armado y también su preparación. En el día de hoy vamos a ver un paquete que he pedido de Buenos Aires, que es el siguiente componente que voy a colocar en la computadora. Este componente es una fuente Thermaltake de 700 watts 80 Plus. Ya vamos a ver en un ratito cuáles son sus especificaciones y cuáles son las cosas que traen. Por lo principal, vamos a hablar un poco sobre qué son las fuentes, qué son los watts y qué es lo que importa a la hora de elegir una fuente para la computadora. Por empezar, ¿qué es la fuente de la computadora? Generalmente se la conoce como fuente de poder o fuente de alimentación. Es un componente electrónico que sirve para entregar electricidad a todos los componentes que se encuentran adentro de la computadora. Los discos, la placa madre, las lectoras de CD, los ventiladores o coolers. Un nombre más apropiado sería transformador, porque justamente lo que hace es transformar la electricidad, la corriente alterna que nos llega a nuestra casa, que acá en Argentina son 220 voltios y en otros países llega a ser 120 o 110, y la transforma en la cantidad de voltajes necesarios para todos los componentes de la computadora. Como por ejemplo, los discos tienen, bueno, en una época traían la entrada Molex, en donde se podía notar bastante los 12 voltios y los 5 voltios que utilizaba el disco. Hoy en día el Molex a lo sumo existe para coolers que no tengan velocidad regulada. Ya casi no existe, digamos, el Molex, pero se sigue utilizando para algunas cosas. Dentro de la ficha que se llama ATX, que es la que alimenta la placa madre, también tenemos muchísimos voltajes diferentes que varían entre los 3, 3,5, 5 voltios, 12 voltios y demás, para poder alimentar toda la placa madre y, bueno, sus distintas partes, el microprocesador, la memoria RAM y todo lo demás. Una especificación fundamental de las fuentes de alimentación es justamente el rendimiento que tienen, que se define como la potencia total de salida. En este caso tenemos dos grandes grupos: las fuentes que tienen una salida aparente y un grupo de fuentes que tienen justamente una salida real. Por ejemplo, la fuente que tenía antes en esta computadora era una fuente, digamos, genérica, una Bisbal de 400 watts. Nosotros sabemos de que las fuentes que son más o menos genéricas no tienen esa salida realmente, siempre es un poco menos. En el caso de la fuente que estoy presentando acá, la Thermaltake, son 700 watts reales de salida. Como podemos ver, la caja es bastante simple, pero de muy buenos materiales. Al tacto es muy notable la calidad del material con el que está hecha la caja. Adentro podemos encontrar la fuente envuelta en una bolsa protectora de estas de globitos. También encontramos un manual en el cual vamos a encontrar todas las especificaciones de la fuente, la cantidad de amperaje que puede entregar, los distintos conectores que trae, y también nos indica de que la fuente, antes de conectarse, se tiene que revisar de que no exista ningún tipo de interruptor, el cual se pueda elegir entre 220 o 110 voltios como las fuentes genéricas, que bueno, si uno no se asegura de que esté en el lugar correcto el interruptor, se puede quemar la fuente. Pero en este caso la fuente ya viene con un sistema que automáticamente detecta qué tipo de corriente vamos a utilizar dentro de la computadora. Directamente ya regula
la corriente de la red de la casa, ya sea 110 o 220 voltios. Acá podemos ver que trae un manojo de cables bastante importante, en donde tenemos el conector para la placa madre, distintos Molex, distintos conectores SATA y distintos conectores pin tipo 4, tipo 8, ya sea para placas de video o demás dispositivos que vayamos a utilizar con ese tipo de conector. Este modelo de fuente, denominado TR2 de 700 watts, cuenta con 20 amperes a los 3,3 voltios, 17 amperes a los 5 voltios, 50 amperes a los 12 voltios y bueno, ya en los menos 12 voltios tiene 0,3 amperes y en los 5 voltios de uso especializado 2,5 amperes. Cabe destacar también de que en este modelo de fuente no es modular, o sea, los cables que vienen con la fuente están conectados directamente a la caja de la fuente. Hay otros modelos, como por ejemplo NZTX, que sus fuentes tiene varios modelos de fuentes modulares, de los cuales se puede quitar los cables que no se van a utilizar y de esta manera poder acomodar mejor el manojo de cables dentro del espacio del gabinete. También este modelo de fuente cuenta con un ventilador o cooler de 120 milímetros a 1800 revoluciones por minuto. Este cooler va a funcionar a distintas velocidades, teniendo como máximo los 1800, dependiendo de la cantidad de corriente que va a estar consumiendo la fuente. Ahora, un gran detalle por el cual he comprado esta fuente es justamente de que cuenta con certificación 80 Plus bronce. Vamos a ver qué es la certificación 80 Plus. Esta norma está hecha para certificar de que una fuente de poder consigue el 80% de eficiencia energética. Esta eficiencia debe ser obtenida en el 20%, el 50% y el 100% de carga de la fuente y un factor de potencia de 0,9 o mayor al 100% de su carga. Esto significa que si la fuente tiene una certificación 80 Plus, el 80% o más de la energía tomada del circuito de la fuente es usada como energía en nuestro PC y el 20% restante de la energía consumida se pierde transformada en calor generado en la fuente de poder. Mientras menos sea el calor generado, 20%, mayor será la eficiencia eléctrica, menos luz se paga. Actualmente la empresa que se dedica a realizar estas especificaciones es Eco Consulting y esta empresa mantiene 5 certificaciones 80 Plus para todas las fuentes que hay en el mercado. Ahora, como unos pequeños tips, les voy a dar un par de consejos que les va a servir para hacer una instalación de manera segura en la computadora. Una de ellas es probar la fuente antes de colocarla. Y una manera de hacerlo es encendiendo la fuente sin conectarla a la computadora. ¿Cómo podemos hacer esto? Si tenemos un tester de voltaje o si también tenemos cosas un poco menos costosas para probar, como por ejemplo un cooler o algo por el estilo, lo que podemos hacer es en la ficha que conecta a la placa madre, uno de los cables es color verde y el otro es color negro, el que está al lado o el que está en diagonal. Y si se puentea esos dos cables, la fuente automáticamente se enciende y va a permitir medir los voltajes de todas las fichas. Como segunda recomendación, tenemos que revisar que la fuente no tenga ningún tipo de selector de voltaje, porque si es así, nosotros tenemos que asegurarnos de que sea el voltaje que nos corresponde a la red eléctrica de la casa. Como por ejemplo, si lo tenemos en 110 voltios al selector, la fuente se puede quemar. Y si en nuestras casas tenemos 110 voltios y lo tenemos a 220, no se va a quemar, pero va a funcionar mal y puede llegar a arruinar los componentes adentro de la computadora. Se han dado varios casos. Como tercera recomendación, una vez que la fuente ya esté instalada dentro del gabinete, siempre tratar con cuidado las fichas. Muchas veces uno no se da cuenta de que, por ejemplo, la ficha de la placa madre, que es igual de un lado para el otro, muchas veces uno sin querer o sin pensar o estando distraído puede llegar a forzar la ficha
del lado que no corresponde, entonces de esta manera podemos arruinar la placa madre, que eso sí que duele bastante. Así que siempre, en todo momento, cuidar de que las fichas se colocan de manera correspondiente y quedan bien puestas. Un cuarto consejo es para las fuentes que no son modulares, o sea, aquellas fuentes que no se les puede quitar los cables que no se van a utilizar. Al tener todo el manojo de cables adentro de la computadora, lo recomendable siempre es quitar todos los precintos y las gomas que atan el manojo de cables cuando llega de fábrica o cuando lo sacamos del paquete, y acomodar los cables a la manera que más nos guste y utilizar los cables que nosotros queramos. Una vez que tengamos listos todos los cables, recién podemos comenzar a acomodar los cables, a tratar de juntarlos, a hacer un manojo un poco bien compacto y utilizar precintos grandes para no ahorcar los cables. Como quinto y último consejo, tratar siempre de mantener la computadora limpia. En los gabinetes gamer, la fuente se encuentra en la parte inferior. En ese caso no sufre tanto de absorber el calor de otros componentes, pero en los gabinetes estándar, la fuente es la que se encarga de retirar todo el aire caliente que ha generado el disco, el procesador, la memoria, etc. Por ende, si también hay polvo adentro de la computadora, la fuente lo va a absorber y el calor se va a intensificar. Así que siempre tratar de mantener la computadora limpia. Y con esos pequeños consejos damos por finalizado la review de esta fuente Thermaltake TR2 de 700 watts reales con la norma 80 Plus bronce, y también pudimos ver un poco qué precauciones tomar a la hora de instalar la fuente dentro de la computadora. Espero que el video les haya sido útil, les haya gustado, y van a poder ver en mi canal los videos anteriores de la serie esta que estoy realizando. Espero que les haya gustado mucho y espero verlos en un próximo video. Saludos. Pero existen tres velocidades generales: 5400 revoluciones por minuto, 7200 revoluciones